sabiendo que te podías perder. ¿Me entiendes la Yo te, pregunta? yo te No, contesto esa pregunta. yo creo que ¿Ya es puedo hablar un minuto? que vamos a Ya, deja tomar. que termine Fernando ahí y después pones tu Rafael. Dale. Dale. Gracias, gracias. Entonces yo creo que a pesar de que él ya sabe qué decisiones vamos a tomar, a pesar de que él sabe qué decisiones van a tomar sus creaciones, él les da la libertad. Es decir, él no los manda, él no los determina. Él crea cosas. Es como cuando tú plantas algo y es tu creación, pero tú no sabes si va a crecer para un lado o para el otro. Él sí tiene la posibilidad de saber hacia dónde vas a crecer como una planta, pero no de decidir. Entonces, eso es lo que él creo que hace. Él simplemente nos implanta la conciencia y la razón, sabe qué es lo que vamos a hacer, pero no nos hace decidir. Sabe Luis, qué es lo que vamos a hacer, pero no nos hace decidir. sabe sabe cuál vamos a optar, si lo bueno o lo malo. ¿Por qué? Porque él sabe incluso el futuro, pero no por eso nos va a inclinar hacia un lado o al otro, porque entonces seríamos títeres y eso ya Claro, no. claro. Ya, Es que ya no. ese argumento me queda claro, pero sigue sin responderme. Entonces, ¿por qué te creó si sabías que te ibas a perder? ¿Por qué está jugando? ¿Te estás jugando? Es malo entonces. No, no es malo, no es malo. Simplemente tú siembras algo y no eres malo, tú quieres que todo salga bien. Pero de repente algo sale chueco, algo sale podrido, No, pero algo no entonces te está crece. contradiciendo porque estás diciendo que no lo sabe todo, amigo. Si Wow, si no, algo le sale mal, Luis, no lo sabe todo. Dale, ¿qué va a dale, pasar que con ya nosotros? lo entendiste. Dale, Luis, dale. Pero Dale. nosotros tenemos razón, y la razón no la tiene la planta. Te lo puse como un ejemplo, nada más para que entendieras que él ya sabe qué es lo que va a ocurrir, pero nos da la elección, nos da la razón, que es una de las características que él tiene para que podamos cambiar ese camino, a diferencia de un sembradío. El sembradío nada más te lo puse como ejemplo para que entendieras que él ya sabe hacia dónde se va a inclinar, pero no va a influir. Él simplemente nos arroja, como el Dasein de Heidegger, nos arroja ahí con nuestra libertad para que podamos, con una conciencia y un razonamiento que es parte de lo que él tiene, podamos decidir. Y a pesar de que él Bien, sabe eso que me vamos quedó a claro, decidir, amigo. O sea, ya yo sé que podemos decidir. Escúchame bien la pregunta para que la última oportunidad para que la responda, si no paso a Rafael. Ya yo sé que él me dio una voluntad. Sí, ya yo eso lo sé. Pero el punto es que él lo sabe Esto todo. te va a doler, Fernando, esto te va a doler, pero vas a comprender Ya muchas yo cosas. sé Dale, que él Luis. me dio una voluntad, pero él lo sabe todo. O sea, cuando él me está creando, él ya sabe que yo me voy a perder porque si no, entonces no lo sabe todo. Entonces, ¿cómo me puedes explicar que si él lo sabe todo y él es bueno, me crea sabiendo que me voy a perder? ¿Para qué me no, crea entonces? ¿Para jugar conmigo? sí, No. Dota, Entonces es malo, amigo. Si es para jugar conmigo, es malo porque creó personas ya, que ya saben te no, que son contesto. malos. no, déjame decirte este argumento para responderte. Él crea cosas, les da un cierto movimiento y ese movimiento es la razón, y de ahí en adelante deja que operen solos. De repente él ya sabe a dónde van a terminar, pero lo que está haciendo es una apuesta a ver si es verdad que su creación se va más hacia el bien que hacia el mal. Y esa es la apuesta entre Dios y el diablo siempre, entre ver que el diablo dice, yo los voy a traer hacia acá, y la otra apuesta es, no, vas a ver que son buenos. Es una apuesta, es un juego entre dos. O sea que Dios Bueno, también creó el ente de la prueba para a ver, Luis, probarlo, cómo lo exacto. Por eso plantea, te Luis, digo, me es parece. como... Ajá, dime, debate ahí, vale. No, está bien, eso solo quiero que esa no la habíamos tocado, o sea, el ente, pero en este caso igual sigue entrando el mismo argumento porque quiere decir que al mismo Lucifer él lo creó. Es que ahí te va. Existen dos posibilidades nada más. Una, que Lucifer sea diferente de Dios y que sean igual de poderosos y que vean que están jugando con nosotros a ver quiénes se van No, más pero para si uno o para el Dios otro. creó a O Lucifer. la No otra, cambiamos de tema, o la otra respondamos posibilidad la pregunta. Ya. Todavía no cambiamos de tema. sea el Momento. mismo, que Es que las no dos es cambiar de personas tema. están reunidas en Ya uno va. solo No, y está un niño tirando canicas a ver a dónde caen, aunque saben dónde van a caer. No, Fernando. Lo que pasa es que estás postulando de otra cosa, ¿no? Te estás saliendo del tema. Si Lucifer tiene el mismo poder que Dios, entonces Dios no es todopoderoso, amigo. Estamos poniendo aquí los atributos de Dios. Es una Todopoderoso característica que la es Por favor, yo omnisciente, quiero responder la pregunta que hiciste, Jorge Luis. es Ya no me muero omnisciente. 30 segundos. Le han dado como 5 minutos a cada uno, nada más 30 segundos. Tú dijiste, entonces Dios, ¿por qué crea a personas que saben que se van a perder? O sea, que se van a ir para el infierno y eso. Bueno, yo quiero hacerles la siguiente pregunta. Bueno, aquí yo veo que todos conocen muy bien de la Biblia, saben qué sería el infierno, que saben qué se sufriría en el infierno, que sería eternamente, supuestamente, el castigo a los que se pierden. Y yo hago una pregunta. La Biblia dice
que Dios sabe darnos amor más que a nosotros mismos. O sea, que nosotros el amor que tenemos con nuestros hijos, no sé aquí cuántos son papás, yo soy papá, pero Él ama mucho más que eso, el amor por Él más grande. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti, Jorge Luis, y así de ahí para arriba. ¿Tú enviarías a alguien a un sufrimiento eterno, o sea, un sufrimiento inimaginable por toda la eternidad? No, yo no lo haría. No, listo. Marcelo B, ¿estás escuchando? No, ¿Tú no, no enviarías te a preocupes, si alguien quieres al haz la sufrimiento retórica eterno? conmigo nada más, para que no se extienda tanto, haz la retórica conmigo, tranquilo. O bueno, con dos personas. Fernando, ¿tú enviarías a alguien a un sufrimiento inimaginable eternamente? ¿Y sabes por qué no? Porque es mi No. hijo. No porque sea tu hijo, a alguien, a cualquier persona. Así es alguien que te haya hecho algo malo. ¿Tú lo enviarías a un sufrimiento eterno? Por supuesto que sí, si es alguien que me hizo algo malo, sí. Eres el primero que me dice que sí. Yo esa pregunta se la he hecho a varias personas, pero bueno, la mayoría, o sea, te digo, el 99,99% dice que no. O sea, no puedo creer que existan personas, entonces, que sean más buenas que Dios, que tengan más amor que Dios. Ya, ahí respondo esa pregunta tuya. Exactamente, yo creo que incluso el amor de padre es emulado del amor de Dios, pero no es igual. ¿Por qué? Porque tú eres padre o madre porque amas, pero no amas a cualquier hijo, amas a tu hijo. Entonces, el amor de madre o de padre también está sobreestimado. Lo amas porque es tuyo, porque nació de ti, Sí, pero exacto. no amas a cualquiera. Las demás personas te da igual de alguna manera, pues, o sea, o digamos que el nivel de amor cambia un poco, por eso es que existe el amor Exactamente. filial, el amor eros, el amor, pues, pero realmente el amor de Dios sobrepasa todos esos amores porque es desinteresado. Pero no entendí qué fue lo que quiso decir Rafael realmente, o qué concluiste, amigo, porque no te entendí. De que Yo creo que si lo que nosotros no condenaríamos a nadie a un sufrimiento eterno, o sea, nosotros, simples humanos carnales que nos enojamos, nos equivocamos, que somos imperfectos, no condenaríamos a una persona a un sufrimiento eterno. yo sí ¿Ustedes le creen entendí, yo Dios sí le que es entendí a amor? Rafael. Ya, déjalo ¿Sí lo terminar, haría? déjalo terminar ahí. Creo que yo sí le entendí a ¿Ustedes Rafael creen, y es, o sea, y ¿ustedes es creen que Ajá, Dios que es ¿ustedes amor, harían él sí lo eso? haría? ya va, pero ¿Él sí lo entonces haría? escúchame, Y ahora cuando dicen ¿Qué que concluiste Dios con es que el creado a su imagen y 99%, semejanza, Ya va, Fernando, te voy a tener que iniciar. Sí, ¿qué concluirías entonces, Rafael, con eso de que el 99% responde que no lo haría, pero si hay personas que sí responden que sí lo haría? ¿Qué concluirís con eso? Pues yo concluiría que así sea que hubiera una persona de tantos trillones de personas del mundo que hubiera dicho que sí y todas las demás que no, créeme que solo por esa persona que dice que sí, esa persona no puede tener más amor que Dios. Dios no lo haría. Entonces, mi conclusión de esto es de que, o sea, no sé, o el infierno no existe, o sea, es metiéndole lógica, no sé, son hechos, porque en serio las personas me dicen que ellos no condenarían a alguien a una persona, Ese es uno y de los Dios es argumentos, de amor. hecho ahí está anotado, es el cuarto. Ese es uno de los argumentos. Ah, exactamente, entonces yo llego a esa situación, o hay alguna forma de que Dios va a salvar a todo el mundo, o el infierno no existe, ¿sí me entiendes? Pero ya te voy a refutar eso de una vez, amigo. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el problema? Si tú dices que el infierno no existe, eso es una posibilidad, ¿verdad? Pues, de los argumentos. No estamos aquí afirmando nada todavía, son argumentos. ¿Qué es lo que claro, pasa? Si el infierno no existe, amigo, entonces ahí vamos a cuestionarnos algo, y es la justicia. Porque si tú me dices que el infierno no existe, entonces estaríamos pensando ahora cómo es que una persona que nada más vivió toda su vida, pues de pronto haciendo cosas banales, ¿verdad? Mintiendo, digamos, desobediencia desde niño, etcétera. Pero ¿cómo tú me justificas a una persona que quema todo un estadio por maldad, por política y demás, quema todo un estadio y mueren miles y millones de personas? ¿Esa persona debería recibir la misma justicia que los demás? ¿Estarían los actos entonces sin justicia? ¿Estarían todos por iguales? ¿Todos iríamos a una Así como recompensa el bigotón pasaría a celebrar la boda del Cordero junto con nosotros en Sí, París. te O sea, respondo. entonces, ¿para qué serviría que estuviéramos todos acá debatiendo si al final todo lo que hagamos siempre nos va a llevar al mismo destino, a hacer un party? Bueno, Exacto, ese mismo, exactamente. listo, te respondo. Ese mismo cuestionamiento que acabas de decir se le hace cuando dicen, y esto es bíblico, cuando dicen que nada más hasta en el último segundo de la vida de esa persona mala, del bigotón, si él se arrepintió y le pidió perdón a Dios, es salvo. ¿O no? Eso lo dice la Biblia. Entonces, ese mismo cuestionamiento lo hacen así, que si la persona alcanza a arrepentirse antes de Sí, morirse, Dios le perdona todos va sus pecados. a superar claro, las Entonces, decisiones ese actuales. mismo cuestionamiento, si tomamos literalmente la Biblia, Sí, también total. es válido, existe. Es Eh, válido el argumento, pero el tema es que tú afirmaste que entonces el infierno no existe bajo ese razonamiento. Sí, ¿Me exactamente. entiendes? Entonces, tú me dices entonces, ¿qué razón tiene o qué justicia hay de las personas que hicieron mal y eso? Bueno, yo te les pongo así. No importa.
No importa, eso pasa aquí en la tierra, ¿sí me O entiende? sea, Dios ya vive va, en un ahí te plano voy a interrumpir, espiritual. amigo, ahí te voy a interrumpir, ahí te voy a interrumpir, porque mira, si tú dices no importa, entonces fíjate, imagínate un estadio lleno de personas y que un demente, no sé, pues, por alguna razón está, bueno, dolido con Dios, o sea, un demente ateo y hay un evento de 50.000 personas de cristianos y hay niños, hay de todo lo que postulan los ateos. Mira lo que te voy a preguntar. Esos inocentes que perdieron la vida porque quemaron todo el estadio, ¿tendrían culpa de que su vida fuera más corta por el hecho de que una persona hizo un acto de injusticia? O sea, es decir, tú tendrías, ¿qué harías tú si eres un juez? ¿Tú juzgarías ese hecho? Bueno, te digo algo. Yo no tengo todas las respuestas, pero bueno, te lo pondré así. Para este mundo tangible, sí importaría. Porque algo que sí he aprendido y he vivido es, espérate, se me va. Por sufrir, no, ¿cómo es que es? Todo me es lícito, pero no todo nos conviene. O sea, todo es lícito, pero no todo nos conviene. O sea, si alguien va y hace algo malo, la vida le devuelve aquí en esta existencia. Pero, o sea, alguien lo decía de esta forma. ¿Cómo vamos a creer de que, bueno, ejemplo, tú, Jorge Luis, tú en algún momento alguien te ha hecho algo malo y tú ni siquiera le has puesto cuidado? Sí, claro, pues para no tener que estarme luchando, sí lo he hecho. Sí, o digamos, o una persona te ha hecho algo o algo así y tú lo volteas a ver y como que es tan poca, no tan poca cosa, sino de cierta forma como que, no, ¿por qué le voy a poner cuidado a semejante cosa o que es muy pequeño o, ¿sí me entiendes? Entonces, porque Ujú. alguien me decía, entonces, ¿cómo nos vamos a nosotros a meter de que nosotros vamos a hacer algo siendo humanos carnales que pueda ofender a Dios? O sea, si yo hago algo malo, ofendí a mi hermano, sí, a mi Bueno, hermano bueno, ya, aquí en ya, la ya te tierra, entendí el pídele punto, perdón. ya te entendí el punto, Rael, pero ya te entendí el punto, pero te voy a cambiar la pregunta yo. Imagínate que un familiar tuyo tiene un acto de injusticia y tú sabes que fue injusticia, no sé, un asesinato, una violación y demás. ¿Tú buscarías hacer justicia, amigo? Aquí en la tierra. Sí, sí, yo sí lo haría. Entonces ves que no tiene sentido. Pero justicia según quién, No, porque yo porque soy humano, sí lo haría, No, no, pero no, Dios porque no. ahorita acaba de decir que él no enviaría a nadie al infierno, pero ahorita me acaba de decir que para algo aquí tan sencillo como la justicia aquí, no sé, silla eléctrica, 40 años de cárcel, etcétera, lo haría. Entonces no tiene sentido el argumento de que entonces no enviaría a nadie al No, o infierno. sea, no es muchos igual la idea del desarrollan infierno. El historias. infierno es permanente. La idea del infierno o sea, es la justicia aquí, no en el mundo espiritual. Todos sabemos que el infierno es del mundo espiritual, de la dimensión espiritual. Tú me Exacto, dijiste, si pero yo haría condenarías justicia aquí un en, la, acto. en, la- en O esta sea, existencia carnal, sí. condenarías un acto justo. Eso es lo que te quiero Pues, decir. Condenarías un acto injusto. sí, pero acá en esta vida carnal que vivimos. ¿Sí me entiendes? Exactamente. Porque No no al en muchas infierno. épocas era justo irte a robar a una mujer de otro pueblo y llevarla al tuyo. Era totalmente justo, o sea, justicia según qué, según lo que se dice en este momento, porque No, incluso ya estoy en la hablando de la justicia objetiva, amigo, o sea, a simple razonamiento lógico, ¿verdad? Y una moral objetiva con ética, no como la de ahorita, sino una moral correcta. No hablemos de actos injustos y no pongamos aquí, digamos, ambigüedades, no. Una moral correcta. Yo creo que tenemos que separar lo que es de esta vida terrenal a lo que es el mundo espiritual. Eso, allá tienen que haber otras leyes, otras normas en el plano donde vive Dios, Ok, hay otro creo yo. problema y te voy a poner la última argumentación, amigo. ¿Qué pasa aquí? Si tú dices que no hay infierno, ¿verdad? Y estamos hablando de que Dios es un Dios justo, que es un Dios bueno, que es un Dios perfecto, que es un Dios que realmente va a pesar las obras y demás, entonces Dios no sería justo. Si Dios no condena de acuerdo a las obras de cada quien, no sería justo. ¿Entiendes? No, es O que sea, a Dios le si da no existe igual el una infierno, no hay persona que pasó condenación. Dios toda no va su a vida. condenar a nadie. Escúchame, por eso. Entonces, bajo tu postulación, Dios le da igual a una persona que mate a millones de personas, como te puse el ejemplo del estadio, que queme niños, etcétera. Dios le da igual una persona que hace el bien, que tiene misericordia, que es bueno, que es bondadoso, le da igual. O sea, todos van a ir a una eterna, eh, vida eterna, y van a recibir recompensa de acuerdo. Y eso no lo vemos en la vida en ningún aspecto. Si tú obras mal, te va mal. Si tú obras bien, te va bien. Es decir, si tú tienes, eso se llama principio de siembra y cosecha. Pero entonces, realmente, todo lo que el hombre siembra cosecha. Entonces, ¿qué Aquí diríamos en que la el infierno tierra, es aquí en la tierra? todo lo que el hombre siembra, cosecha aquí en la tierra. Eh, Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, lo que haga se le devuelve aquí en la tierra. Entonces, yo te digo algo.
quisiera no, pero ese es como que el pensamiento más Bueno, te voy a lógico poner, que me viene. te voy a Sí, a poner Dios le da un igual. ejemplo a mí. Te Te digo, voy a te poner digo, un no, no quisiera decir, pero sí, ese es el argumento como el que más, según mi lógica, para mí me da. Te respondo, sí, a Dios le da igual el que hace el bien como que el que le hace mal, al que haga mal aquí en la tierra. Listo, dale, dale. Gracias ahí por tu punto, Rafael. Entonces voy con el autor legendario. ¿Aló, me escuchas? Legendario. Sí, me estaba ¿Estás ahí? durmiendo. ¿Escuchaste ahí lo último? Sí, escuché, pero ya estoy durmiendo. Ah, bueno, si estás durmiendo no estuvieras hablando conmigo. ¿Vas a exponer o no? No, me desconecto ya. Gracias. Dale, listo. Marcelo, Sí, sí, sí. listo, ¿escuchaste Este, el último punto? no, repetilo, por favor. ¿Aló, escuchas? Sí, Ajá, ¿qué ibas a exponer? Disculpa. bueno, a ver, es que Ya no estabas escuché muy bien lo durmiendo, que creo estaba yo, ¿ah? hablando. Sí, Estaba durmiendo. sí, sí. Está Sí. bien, tranquilo, no pasa nada. Si quieres, sigues Tranquilo. escuchando y te quedas igual. Dale, dale, dale. Dale, Yo voy a ver cómo me suntea esto. Luis, dale. yo creo que hay una predestinación basado en el libro de Juan, ¿no? Donde dice, según lo que escogió antes de la fundación del mundo. Pero también recordemos que a Isaías le dice, antes de que tú naciese yo te había escogido. Eh, Pablo, Ok. Pablo también dice que él creó los vasos de honra y deshonra. Mi postura Ok. sería esta, a ver cómo ya veo que tú lo estás desarrollando bien el argumento, la paradoja. Este, yo creo que Dios, al pensar que escogió los vasos y siempre ha sido así, siempre esta ha sido mi postura, que Dios, de igual manera que a nosotros nos escogió, nos predestinó, pero la salvación igual es para todo el mundo. El hecho que Dios haya hecho una predestinación en ciertos grupos no elimina la salvación para todo el mundo. Veamos, Dios, él sabía que este mundo cómo iba a degradarse, pero igual como lo planteó Rafael, me gustó, y el otro muchacho que entró, es un lugar donde nos permite tener una elección, pero nosotros como hijos de Dios, que tenemos la ayuda de su Espíritu Santo, los que ya estábamos elegidos, fácilmente nos íbamos a conectar y la salvación iba a ser automática. O sea que recordemos que el Señor le dijo a Caín, si bien hicieres, todo irá bien, pero si escoges el mal, es tu elección. Entonces, dado de que la salvación era para todos, igual el Espíritu a nosotros nos iba, ¿cómo se llama?, a hacer el llamado, y como nosotros, en este caso, ya estábamos con esa predestinación, pues yo creo que el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos al Señor y el Espíritu Santo nos llamó, pues rápidamente entramos en ese llamado. Sin embargo, las personas que no fueron predestinadas, es que Dios los condenó. En mi opinión, creo que no, que la salvación está ahí. El Señor, igual a sus escogidos, los vasos que ella escogió y que han entrado a la salvación, pueden predicar para que estas personas que aún no tienen la salvación puedan entrar a la salvación. Te digo por qué, porque yo creo que era necesario que también Dios permitiera todo eso. Por eso es que yo no creo, digamos, en el mal, sino que creo más bien que lo que existe en este mundo es eso, como lo planteaba el Fernando que se fue, que es un terreno, como lo plantea también la parábola de la semilla, y que aquí es donde se puede aprender.
el plan maestro de Dios, se conoce quién es Dios y se llega a la redención. Entonces, concluyo con esto. Concluyendo con todo lo que he expuesto, lo resumo en que sí Dios tiene un grupo de elegidos, pero tampoco quiere decir que las demás personas, aunque no están elegidas, están bajo condenación. Ahora dame tú tu dictamen, te escucho. Dale, dale. Ok, si quieres ahí, Trevor, dame un momento y ahorita te saludamos para que te intervenga. Entonces, mira, realmente hay un tema, ¿no? Debate. Yo creo que el argumento de si Dios es malo y perverso se cae por su propio peso cuando argumentamos de que entonces, ¿por qué existe el bien? ¿De quién viene el bien entonces? Si podemos ver el bien, quiere decir que el mal es lo contrario de un ser perfecto o de un inicio de un bien. O sea, realmente, no, quiero explicártelo de esta manera. Yo argumento el argumento del mal, o atribuirle el mal, atribuirle al Dios el mal, porque no se puede contradecir. O sea, Dios no puede ser bueno y malo al mismo tiempo. ¿Y por qué no puede ser malo? Porque si vemos el bien, a alguien tenemos que atribuirle el bien, ¿sí o no? Uh-huh. Esa es una. Entonces se cae sobre ese propio peso porque si vemos que hay bien, que hay creación, que hay vida y demás, solo pudo venir de una fuente de bien, en ese sentido, y no podría ser malo y bueno al mismo tiempo. Entonces, lo segundo sería si Dios es injusto. Aquí entramos en la parte de la selectividad. Voy a pegar estos dos para no tardarme. Si Dios es injusto o si Dios es selectivo y hace la sección de personas. O sea, es decir, creó uno para el mal y otro para el bien. No tendría sentido, amigo, si decimos que Dios es bueno y a la vez que Dios es injusto. Sino que, número uno, o no entendemos su justicia, o número dos, realmente la justicia de Dios, bueno, es similar el argumento, pero realmente la justicia de Dios no tiene que ver con si seleccionó a unos y a otros, sino que realmente Dios hizo las cosas tal cual como Él las explica en su palabra. Entonces es muy diferente la justicia de nosotros, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con no entender la justicia de Dios en creer que es selectivo y que es injusto. Esa es la segunda y eso lo hablábamos al principio. Y por último, bueno, son todas las últimas. Si Dios no existe, si no existe el infierno y no hay condenación, ¿cuál es el problema que tengo aquí durísimo con el tema de la condenación? Es que realmente que exista el mal hace malo a Dios. No, es todo lo contrario, ¿verdad? Que exista el mal hace bueno a Dios, porque hay una contraparte que argumenta enseguida de que existe una fuente contraria a lo que vemos. Y esto es lo bueno de esto, que nadie puede negar esto, porque nadie puede negar el mal que hay. Entonces automáticamente decimos, si existe el mal y hay cada quien por sus actos tiene una consecuencia, entonces nos damos cuenta que el mal a sí mismo se condena, ¿sí? Entonces, no es que Dios sea malo, sino que el mal a sí mismo se condena. Entonces, en ese sentido, si digo que el infierno no existe, entonces tendría que negar Apocalipsis, tendría que negar todo lo que decía Jesús, tendría que negar un montón de cosas de la Biblia y entonces no estaría en la doctrina que es. Tendría que negar el juicio, tendría que negar el peso por las obras, tendría que negar un montón de cosas que no concuerdan. Y por último, si Dios no sabe todas las cosas, aquí hay dos partes. O no conocemos el libre albedrío de la manera correcta, es decir, la voluntad, no conocemos realmente la omnisciencia de Dios. Estos dos conceptos no los tenemos muy claros y por eso podemos decir que puede hacer malo a Dios el que no conozca todas las cosas o puede hacer malo a Dios el que también conozca todas las cosas. ¿En qué sentido? Si los conoce todas, ¿por qué me crea para perderme si ya sabe que me voy a perder? Y si no las conoce, entonces Dios no es omnisciente o Dios se reservó ese futuro único de nosotros para que la salvación fuera realmente una cuestión de meramente el ser humano buscar hacer lo correcto para poder salvarse. Esa es la postura. Debate. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aguántame que Rafael tenía que hacerle una pregunta a Luis. ¿Cuál era, Rafael? ¿En qué momento? Disculpa. No sé, tú escribiste aquí abajo, dijiste, tengo una mejor pregunta. ¿Cuándo se creó el bien? Ah, sí, cuando Luis estaba en la intervención de antes de dar las conclusiones, él hablaba, pero ya se me olvidó algo del bien de Dios y eso, o de lo bueno y lo malo. Entonces, porque yo me llego al punto, ¿cómo él sabía que el bien es bien y lo malo es lo malo? Porque él pudo haber llamado a ciertas cosas cuando se estaba creando, o sea, ¿cómo hace esa diferencia? Porque en algún momento no existió el bien ni el mal, ¿no es así?
y en algún momento él cogió listo. ¿Cómo, o sea, cómo hizo la diferencia de que ciertos actos, no, este acto es para allá porque es malo y este acto es para acá? Porque, por ejemplo, un acto malo pudo haber quedado en lo que es bueno. Buena ¿Sí me pregunta. entiendes? Ya. Si uno se pone como a analizar eso O sea, tu pregunta sería cómo Dios sabía el bien y el mal. exactamente. Porque Ok, eso me buena. llevó, fue en el momento cuando uno lee la Biblia y también hay algo raro cuando él dice, vamos a crear al hombre. Y yo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y yo, vamos a crear al hombre. ¿Cómo así? Él ya sabía que era el hombre. ¿De dónde sacó ese término? Fue al diccionario y miró, ¿cómo así? Entonces ya existía un diccionario que le decía, le indicaba cómo era el hombre o No, no, o no, que existía el hombre. ya, ahí te voy a interrumpir, amigo, porque es que, ¿qué pasa? Recuerda que toda la sabiduría y todo el conocimiento y toda la ciencia, dice la Biblia que Dios creó con ciencia, con sabiduría, armó y con inteligencia separó. O sea, el conocimiento es de Dios, ¿sí? De hecho, eso es lo que significa la luz, el conocimiento. Dios es la luz, ¿sí? Entonces, si el conocimiento viene de Dios, por lo tanto, el bien viene de Dios. Dice que toda buena dádiva viene de lo alto, es decir, Dios es bueno en sí mismo, esa es su esencia ontológica, entonces Dios no puede Sí. hacer lo malo. O sea, no es que no pueda, Dios es todopoderoso, pero Él escoge hacer el bien siempre porque esa es su naturaleza eterna. Cuando tú me dices, no, ¿de dónde sacó esa palabra hagamos el hombre? La palabra hombre significa Adán, humus, tierra, viene de la tierra, ¿no? Adán es toda la creación, todo el hombre como tal, pero viene de humus de la tierra. ¿Por qué? Porque lo sacó de la tierra. Dice que de arcilla, de la tierra hizo arcilla, sopló espíritu y le dio vida. Pero es que todo el conocimiento, es que esta es la parte que nos va a volar ¿Y la Dios cabeza. de dónde pensar en sacó esto. ese conocimiento? Exacto, eso es Él es luz. Esa es su esencia. La luz es conocimiento. No, espérate, pero él, no, ¿de dónde sacó ese conocimiento? El conocimiento nada más se puede sacar de la experimentación. Dice que la Biblia dice que todo lo hizo con su pensamiento. Es decir, aquí hablamos, experiencia, dices tú, el conocimiento viene de la experiencia. Eso es en nuestro término, ¿verdad? Nosotros conocemos lo que experimentamos y lo que se nos da a conocer o lo que se nos ilumina la luz. Pero, amigo, si Dios es eterno, ¿cómo puedes pensar? Entonces, ¿alguien le dio el conocimiento a Dios? Entonces, ¿habría otro Dios antes que No, Dios? ahí es donde voy y yo les digo, o sea, disculpe, en la Biblia dice una parte que dice, por él todas las cosas fueron creadas. ¿Eso dice la Ajá, Biblia? eso Refiriéndose a Jesús. refiriéndose a Jesús, exacto. Sí. Que, Por él todas las cosas fueron creadas. Te digo algo, Jesús vino y le mostró a Dios y le dice, mira, tengo estas leyes, este universo, esta creación con estas leyes de la física, con estas leyes de la moral, con este mundo así, con estos humanos así. Y él le mostró el esquema, el proyecto de toda esta creación. Y Dios le dijo, listo, ven, vamos a hacerlo y vamos a ver cómo se desarrolla esa vida y vamos a conocer, a aprender de cómo se desarrollaría la interacción de los humanos, del bien y del mal en esta creación que tú me estás proponiendo. Y Dios creó toda esta vaina. Dios. fíjate, Espérame, Luis. Recíbeme al nuevo, Sí. Trevor. Dale, Trevor, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, Dice que saludos tiene a un todos. punto Nada ahí, más, un comentario. no es, si me escuchan, no es debatir, nada más que veo que estamos, se está sugiriendo en el tema de que están platicando del Dios hebreo, ¿sale? Ajá. Entonces, el Dios, yo opino, por lo que he leído, que la palabra Dios, para empezar, no es hebrea. O sea, las palabras hebreas alusivas a Dios son Yahvé, Jehová y Alá. Yahvé para los judíos, Jehová para los cristianos y Alá para los musulmanes. La palabra Dios simplemente es latina y de ahí partimos. Ahora, por ejemplo, si hablan de la creación como tal, de qué se hizo Adán y Eva, en Génesis 1 y 2 ahí está mucho la diferencia y están pegaditos. Génesis 1 dice que Génesis 1 menciona a Elohim, o sea, a dioses, y Génesis 2 menciona a Yahvé, y están pegados. Génesis 1 dice que la creación de la tierra y del mundo y hombre y mujer se hizo en 7 días, y Génesis 2 se dice que todo lo hizo en un día. Génesis 1 dice que creó los cielos, los mares, los animales, y al final que creó al hombre. Y Génesis 2 dice que primero creó al hombre y a la mujer con barro lo hizo, etcétera, y que de la costilla. Entonces, son cosas que los que estudian dicen, bueno, ¿por qué entonces la contradicción de Génesis? Es un tema teológico, no es un tema real, ni siquiera mitológico. Entonces, desde ahí mucha gente parte en decir, bueno, ¿cómo voy a creer yo en libros que me están contradiciendo en un solo libro y pegadito 1 y 2? Hay contradicción. Ahora, eso sugiere que las personas que escribieron el Génesis, que no fue Moisés, fueron distintas.
y a lo mejor en diferentes épocas. Bueno, esa es la traducción que hacen algunos teólogos que son negacionistas a los libros sagrados de la Biblia, o de la Torá, o del Tanakh, como quieran. Pero si estamos partiendo de una creación, que estamos hablando de una creación divina en base a un libro, entonces también, ¿por qué no? En ese tipo de zonas hebreas, antiguas, también recordemos que hace unos años, en 1928, encontraron en la tierra de Canaán, sí, en un cementerio que le llaman cementerio, pero eso nada más un gentilicio, encontraron que los antiguos hebreos eran politeístas. O sea, el dios Baal, el dios El, la diosa Cherá, el dios Mor y varios dioses, ¿no? Bueno, de ahí, es que les cuento esto porque yo no es que sea ateo, ¿sale? O sea, soy ateo en la cuestión de que no creo en deidades, ni divinidades, como se dice, ni en dioses, para que tú llegues a un éxtasis de tu vida y decir, como dijeron hace un rato, que necesitas creer en algo para que tu vida tenga sentido. No, nadie ha Es dicho decir, me eso. está diciendo, Digo, todavía no hemos dicho bueno, eso. Nadie ha dicho eso de creer en algo. termino. Por Creo que ejemplo, estabas en otro live, amigo, antes de que... hace 1500 años antes de la era común, en Babilonia existía un dios llamado Marduk. Ok, y esa ciudad babilónica, haz de cuenta que llega Nabucodonosor a Jerusalén, y entonces hace cautivos a cientos de judíos, se los llevan a Babilonia, y cuando entran los judíos a Babilonia encuentran que es una ciudad arquitectónicamente, técnicamente superior a Jerusalén, o sea, es decir, acueductos de tecnología superior a ellos, edificios de cuantas plantas, templos, etcétera, y ellos se ¿Puedes ir sienten... redondeando, porfa? ¿Puedes ir redondeando Ya ahí me sé. el tema? Bueno, el tema es de que la creación tiene muchos puntos de vista y en diferentes libros mitológicos. No nada más la Santa Biblia, sino que hay muchos libros que hablan del Génesis, de una creación, hablan de un diluvio y hablan de personas o deidades que mueren y resucitan al tercer día. Entonces, lo que yo digo no es debatir, es simplemente poner en contexto de que para Sí, que otro llegues punto a una solución en tu vida. Por eso los agnósticos existen. Simplemente el agnóstico no puede comprobar la existencia y la no existencia de no llamemos Dios, de un creador, ¿no? Sin nombre. Salí de un live hace un rato y me dijo un tipo, es que tienes que saber el nombre, Lu. Es que yo no le puedo dar nombre a algo que yo siento que creó todo esto. O sea, yo no le puedo llamar ni Jehová, ni Yahvé, ni Alá, ni Odín, ni Zeus, ni Baal, ni él, ni diosas, ni Quetzalcóatl, o sea, no, porque no creo en que te bases tú en el siglo XXI en algo que hace 2000 años atrás se escribió y ni siquiera existía la escritura. De hecho, Espérame, Trevo. Luis, yo creo que nos estamos desviando del tema, ¿no? ¿O crees que le Sí, puede...? claro. Lo que pasa es que él puso en los comentarios que tenía otro punto de vista y pensé que era del mismo tema, Trevor. Sí, Pero no, como estamos entonces, desviando, espérate, lo voy a bajar y en otro, amigo Trevor, no te bajo porque no quiera que tú estés aquí, sí, puedes venir a debatir con nosotros en otro tema, pero es que este desarrollo que estamos haciendo es solo para cristianos, o sea, solo porque no tiene nada que ver con debate, pero normalmente aquí debatimos ateísmo y otras cosas, pero hoy Déjame contestarle. estamos viéndolo 30 desde el segundos. punto. Ajá.